Hola chicos, pues sí, como veis aquí vamos a deducir la ecuación de las lentes delgadas. Quiero dejar un pelín de música, ahí vamos. Pues vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, ya veréis. Vamos a considerar una lente biconvexa, ¿vale? Aquí tenemos, y lo único que vamos a hacer es aplicar dos veces, porque así nos dice la intuición, dos veces la ecuación del dioptrio esférico, porque aquí tenemos una primera superficie refractora de radio de curvatura R1 y después los rayos se van a encontrar a una segunda superficie refractora de radio R2, con lo cual el sentido común me dice que el proceso completo de la doble refracción lo vamos a obtener sumando las dos ecuaciones del dioptrio esférico para esta superficie refractora y para esta. Bueno, en cuanto a la nomenclatura creo que queda bastante clara. El punto P sería el punto objeto, que se halla a una distancia S0 del centro óptico. Anda, ¿y por qué del centro óptico y no de los vértices? Porque como estamos en lentes delgadas, vamos a considerar las distancias medidas desde ese punto especial que se llama centro óptico. Digamos que como es la distancia el grosor, el espesor de la lente es muy pequeño en comparación con los focos y las distancias objetos e imagen, ya iremos lo que es el foco, lo recordaremos, pues consideramos las distancias medidas desde este punto. Muy bien, pues con esto, ¿qué va a ocurrir? Porque estos rayos, al llegar a esta zona de interfase, sufren una desviación acercándose a la normal, como hemos visto, porque eso no lo he dicho, pero aquí sí lo dice. Consideramos el índice de refracción de la lente n y que está inmersa en el aire, ¿vale? Entonces, como pasa de un índice de refracción menor a uno mayor, lo suponemos así de hecho, pues los rayos sufren una desviación. Claro, que ¿dónde se formaría la imagen? Pues claro, después de esta refracción, estos rayos convergen en este punto de aquí. Bueno, convergerían en el caso de que no existiera esta segunda refracción, pero claro, lo tenemos que separar. Entonces, si no hubiera otra superficie refractora, la imagen se formaría aquí, es decir, sería una imagen virtual y la distancia imagen sería negativa, ¿vale? Porque está a este lado, como hemos visto en el criterio de signos. Bueno, pues llegados a este punto, llegaría a la segunda superficie refractora. Pero ¿qué ocurre? Que ahora la distancia objeto, ¿cuál es? No es esta, sería esta de aquí. Pero como hemos dicho que esta es negativa, la distancia objeto va a ser menos esta distancia de aquí. Bueno, entonces, realmente, ¿dónde se forma la imagen del punto P? Pues donde convergen estos rayos, en este punto, y esta sería la distancia imagen, que además es real, ¿vale? Es positiva, está a la derecha de la lente. Pues vamos con este doble proceso, aplicando dos veces la ecuación del dioptrio esférico. Ya veréis qué sencillo. Vamos a empezar con la primera refracción. Como pasa del aire al medio n, sería 1 partido la distancia objeto, más el índice de la lente partido la distancia imagen, que le ponemos una prima porque no es la definitiva, digámoslo así, es igual a el índice de refracción de la lente menos 1 partido el radio de curvatura de la primera lente. Bueno, pues esta ecuación ya la tenemos terminada y es una de las que vamos a sumar después. Voy a llamarlo ecuación 1. Pues vamos con la segunda. Vale, ¿qué pasa en la segunda? Pues nada, escribimos n, que es el índice de refracción de la lente partido la distancia imagen, pero la prima. Y esta hemos dicho que era menos la distancia imagen prima, la primera imagen que se forma, que era virtual. Bueno, pues entonces voy a escribirlo en función de esa imagen, más ahora el índice del aire, que es hacia donde van los rayos, partido de la distancia imagen final, digamos, el índice del aire menos el de la lente, partido el del radio de curvatura. Bueno, pues no os creáis que queda mucho ya. Ya tenemos las dos ecuaciones aplicando el dioptrio esférico. Lo que vamos a hacer es sumarlo miembro a miembro. Pues vamos con el primer miembro. Vamos a ver si tengo aquí alguna cosa. A ver si puedo llevármelo. Ah, sí, pues venga. Vamos a sumarlo. Primer miembro, voy a poner el lápiz un pelín más gordo. Primer miembro, pues tenemos 1 partido de la distancia objeto más n partido de distancia imagen prima. Vamos con el primer miembro de la ecuación 2 más 1 partido de distancia imagen. Y ahora vamos con el segundo miembro. El de la primera ecuación es este y el de la segunda ecuación es este. Pues ya está.
este con este se va y llegamos a la ecuación del fabricante de lentes, que se expresa de la siguiente forma. Sacamos el factor común n-1 y por esa razón es 1 partido menos 1 partido de R2. Ya la tenemos. Ecuación del fabricante de lentes o fórmula de lentes delgada. Bueno, Ana, ¿pero esto para qué sirve? Pues nos parece interesante que podamos saber dónde exactamente se va a formar la imagen, conociendo dónde la hemos puesto a partir del centro óptico y luego datos que son característicos o propios de la lente, es decir, su índice de refracción y los respectivos radios de curvatura de sus superficies refractoras. A mí me resulta bastante importante. Eso sí, también nos la podemos encontrar en función de las distancias focales. ¿Recordáis qué es la distancia focal imagen? Pues no es más que la distancia a la que convergen, a la distancia del centro óptico, ¿se entiende?, a la que convergen rayos que entran en la lente de forma paralela. Es decir, que esta distancia podríamos introducir esta distancia en la lente haciendo que el objeto esté muy lejos. Si está muy lejos, pues se pueden considerar que los rayos entran paralelos a la lente y de esa forma ya SI diríamos que sería la distancia focal imagen. De forma inversa, la distancia focal objeto la obtendríamos haciendo que la imagen se formara en el infinito. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el objeto está justo en la distancia focal objeto. Vamos a ver si encuentro alguna imagen por aquí para poneros. Ay, justo esta no la tengo. Bueno, puede servir esta de aquí, por lo menos para ver con una lente convergente. ¿Veis? Esto es lo que os decía en el primer caso. Si el objeto se encuentra en el infinito, entran paralelos a la lente y se formarían en el foco. ¿Vale? Entonces, aquí mismo, si esta distancia es la distancia focal objeto, pues sería esta distancia a la cual los rayos emergen de la lente paralelos. ¿De acuerdo? Bueno, y todo esto, ¿por qué os lo decía? Porque podemos transformar la ecuación del fabricante de las lentes y escribirla en función de la distancia focal. Bueno, es importante saber que las lentes consideramos que FI es la misma distancia que O, es decir, la distancia focal imagen es la misma que la distancia focal objeto y la llamamos F. Si hacemos la ecuación del fabricante, es decir, la ecuación 3, vamos a hacer, por ejemplo, que la distancia objeto sea infinito, 1 partido infinito sería 0, y tendríamos que 1 partido la distancia imagen, que en este caso, como hemos hecho que el objeto esté en infinito, la llamamos F, es igual a n menos 1, 1 partido de R1 menos 1 partido de R2. No es difícil ver que si hacemos lo mismo, pero con la distancia imagen haciendo el infinito, obtenemos exactamente la misma ecuación, que es la ecuación del fabricante de lentes, pero en función de la distancia focal. Y por último, comparando esta ecuación con esta, es decir, la ecuación 3 con la ecuación 4, vamos a obtener... A ver, que voy a poner esto para separar. Aquí, comparando, digo, la ecuación 3 con la ecuación 4, obtenemos la fórmula gaussiana de lentes delgadas, la cual vamos a utilizar muchísimo para resolver exámenes de PAU. Y es esta de aquí. Veis qué sencillo, solo es comparar esto es esto. Pues ya está, definido. Únicamente comentaros que todo esto lo hemos hecho suponiendo que el medio circundante de la lente es el aire. Pero por si acaso, si os encontráis que la lente no está en el aire, no os preocupéis, porque lo único que tenemos que hacer es sustituir, menuda flecha me ha salido, ese n que aparece ahí por el índice de refracción relativo, siendo este la relación entre el índice de refracción de la lente dividido el del medio, ¿vale? Con esto no fallaréis nunca. Bueno, chicos, y hasta aquí. Practicad. Hasta luego, hasta la próxima.